Welcome to Derry ha estrenado un segundo episodio que sorprendentemente ha superado al primero en todos los aspectos, sobre todo en lo referente al terror y a cómo Pennywise está adquiriendo cada vez más y más poder. Tras ver el episodio tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué secretos esconde el opening de la serie? ¿Qué es el coche que encuentra el ejército al final del episodio? ¿Cómo se conecta con la historia de Derry? ¿Por qué todo el mundo parece ignorar la violencia que ocurre en la ciudad? ¿Qué ha pasado con Charlotte y esos niños? ¿Qué buscan los militares realmente? ¿Por qué Dick le guiña el ojo al héroe? ¿Qué pasará con Lily? ¿Por qué sobrevivió al ataque del bebé monstruo? Hablemos de todo eso y mucho más en este video análisis del episodio 2 de Welcome to Derry. Muy buenos acá vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis del episodio 2 de Bienvenidos a Derry, titulado Esa cosa en la penumbra. Una clara referencia a Pennywise y cómo desde las sombras somos incapaces de verle. Esto genera, como es lógico, un miedo atroz que en los niños, que son sus principales víctimas, le genera un buffet libre maravillosamente delicioso. Este episodio se estrenó el pasado viernes 31 de octubre, el día de Halloween, pero como os dije en mi primer vídeo análisis, este vídeo llegaría hoy lunes, ya que mira, ¿por qué no? Mantener la tradición de los lunes con el día del terror de la semana está bien, ¿verdad? Claro. Vale. Así de paso también os he dado mucho tiempo para que veáis el capítulo, lo sopeséis y ahora disfrutéis de él mucho más gracias a este vídeo. Como en todos los análisis que voy a realizar de esta serie, a pesar de que sea una historia precuela, tienes que haber visto por lo menos, básicamente, It capítulo 1 y capítulo 2, sobre todo porque va a haber cositas que voy a mencionar en estos vídeos que, quieras o no, conectan con estas dos películas, como por ejemplo el momento donde Charlotte está caminando justo por delante de este callejón que ya vimos en las dos películas de It, precisamente cuando están curando las heridas de Ben. Este episodio 2 ha sido superior al primero en todo, y lo que más me ha sorprendido ha sido la crueldad con la que nos han mostrado ciertas situaciones que requerían de una visión sin filtros de una época muy diferente a la actual, como son los años 60. Los 60 son una época salvaje donde impera la ley del más fuerte y sobre todo los intereses de aquellos que usan el poder a su conveniencia. Pero un momento, ¿eso pasa solamente en los años 60? El caso está en que, como sabemos, los años 60 fueron una época del final de una gran era, como todo lo que conllevó con la Segunda Guerra Mundial y otros cambios políticos, a otra época como la de los 70 y los 80, que fueron épocas un poco más revolucionarias, ¿no? Como que los 60 fueron el principio de todo esto. Esto es algo que hemos representado en la que en teoría va a ser la intro de toda la serie, mostrándonos diversos eventos importantes tanto para esta temporada como para el futuro. Aunque todavía no se ha confirmado de forma oficial, Andy Muschietti aclaró en una entrevista para el medio Shown Up, que te dejo en la descripción, que planea hacer 3 temporadas de esta historia precuela. Básicamente ahora se está centrando en los eventos de 1962 y el tío quiere ir hacia atrás, hacia 1935 y 1908, que básicamente son los otros ciclos de 27 años que no solamente descubrimos en el libro de Stephen King, sino también en las propias películas que adaptó Muschietti. Ojalá tengamos buenas noticias muy pronto, ya que si el nivel es el mismo que el de estos dos primeros episodios, yo creo que podemos regocijarnos con que esta es una serie de la hostia. Además, este capítulo ha tenido un amor por el detalle excelente que te voy a explicar en este vídeo. ¿Qué secreto se esconde el opening de Welcome to Derry? A través de un estilo pop art muy de los 60, vemos a una familia disfrutando de un picnic que a priori muestra lo ideal que es Derry para vivir y más en familia. Al fondo podemos ver a Paul Bunyan, el gigante del folclore estadounidense y canadiense, cuyo origen se remonta a la frontera con Canadá y Estados Unidos. Como se ha visto en el capítulo 2, esto genera una oleada de descontento en la población por su enorme tamaño y porque es un gasto público innecesario. Sabemos por las películas y también el libro de It que este gigante fue usado por Pennywise para convertir lo folclórico en una pesadilla. It siempre usa a los niños para alimentarse, ya que son la víctima más fácil y creativa para generar miedos muy sabrosones. El opening resalta la clásica escena de Georgie con una niña que no sabe que las alcantarillas son el dominio del payaso. Después vemos Juniper Hill, que es el hospital psiquiátrico que sabemos es un lugar que todos en Derry temen y aborrecen. Sus trabajadores sonríen constantemente aunque le realicen una lobotomía a un pobre niño, ya que, como sabemos, Pennywise utiliza el miedo para alimentarse, siendo un centro de este tipo un buffet libre a disposición del consumidor. Recordemos que en It capítulo 2 Henry estaba ingresado antes de ser usado por Pennywise y sus planes, así que es normal que la institución haya sobrevivido tanto tiempo. Después vemos la casa de Neibolt Street, la casa donde se originó todo, con una familia que se hace una foto en grupo ignorando los ojos brillantes que los observan desde su interior. Esto nos lleva a una clase donde la profesora señala en la pantalla una explosión nuclear que se origina ahí mismo, en esa casa. Esto es porque los militares buscan en Pennywise el arma que pueda darles ventaja en la Guerra Fría
Fría, donde, como sabemos, el miedo a una guerra nuclear era latente. Lo que no saben es que el mismo Pennywise es quien los está utilizando para sus propios fines. Parece que no, pero el Pennywise tirador existe y es canónico. El opening nos muestra la masacre de la banda Bradley, una banda inspirada en la familia Brady que existió en la realidad y que se narra en el libro de It. En la primera película pudo verse el mural que hace referencia a este hecho cuando están curando a Ben de sus heridas. Y por último, y no menos importante, nos muestran la explosión de Kitchener Iron Works, justo a principios de 1900. En este accidente murieron 112 personas, entre las cuales había 88 niños. Esto ocurrió el domingo de Pascua, por eso ves a un tipo disfrazado de conejo. Este opening, por su canción, por su arte y lo que muestra, resume a la perfección lo que es Derry, un lugar que a priori es ideal para vivir en familia y con niños, pero que está regido por un payaso cruel y despiadado que convierte lo hermoso en una pesadilla. Simplemente espectacular. Yo creo que esto se merece un buen like, ¿no crees? Lily nos ha mostrado en este episodio lo cruel y despiadado que puede ser Pennywise manipulando ciertos hechos y situaciones. Ella y Ronnie representan eso mismo, el arrepentimiento, el miedo, la frustración y la vergüenza que para el payaso son el mejor tentempié. El director del instituto nos confirma que efectivamente Teddy se apellidaba Uris, lo que nos confirma que está emparentado directamente con Stan del Club de los Perdedores. Esto da mucho sentido a por qué Stan prefirió suicidarse en It capítulo 2 justo antes de enfrentarse a Pennywise. Esto lo hizo porque sabía que su destino podía ser perfectamente el mismo que sufrió su tío en esta época. Son detalles que me encantan, igual que el del callejón y otras cosas. Lily se ve sometida a un trauma enorme por lo que ocurrió en el cine, que como vemos le provoca pesadillas y encima le afecta su vida normal. Los padres de los fallecidos, como es lógico, buscan respuestas poniéndose muy nerviosos, y como dice el jefe de policía, la gente que se pone nerviosa suele hacer estupideces. Lily, como es completamente normal, vio lo que vio, pero tiene dudas. La incredulidad es algo completamente lógico y normal a esta edad y a cualquiera. No todos los días ves a un bebé deforme, monstruoso y gigante cargarse en menos de un minuto a 3 niños en un cine que, pues supuestamente, no tenía por qué pasar eso. Cualquiera en este caso se diría a sí mismo que está loco y que lo ha soñado, pero con la sangre que hay por todos lados en el cine, ¿cómo no pensar que todo fue real? Ese es el dilema que sufre Lily y sobre todo el trauma que le provoca. El no estar completamente segura de lo que ha ocurrido, viendo cómo la tratan como una loca, con esa sensación de que encima está obstruyendo la justicia. Cuando se encuentra con Marge, a la que solamente le preocupa su estatus social con las chicas populares, gente a la que los demás le importan una mierda, entendemos que, como siempre, los verdaderos monstruos son los seres humanos. Los niños, sin lugar a dudas, son los más crueles, ya que, como sabemos, imitan prácticamente todo lo que ven. Así que si estas niñas son de esta forma, imagínate cómo tienen que ser en su casa. Para tener una amiga como Marge, pues oye, mejor estar sola. Así que me alegra el hecho de que Lily haya decidido apartarse de esta chica, ya que mejor solo que mal acompañado. Ahora mismo no tiene la cabeza para este tipo de chorradas como quedar bien con los demás, o lo que es peor, hacer el esfuerzo de caerles bien a un grupo de niñas que son más posers que un influencer. Me da mucha pena que en el fondo Lily esté tan sola y no confíe en nadie. Al final, para un payaso como It, que se alimenta del miedo que tienes, cuanto más solo y apartado estés, cuanto más expuesto te encuentres a tus miedos, más fácilmente te convertirás en su víctima. Cuando le dice a Marge que está bien, todos sabemos que es mentira, ya que la pobre únicamente está intentando capear el temporal como puede sin darle más vueltas de lo que ya está haciendo. Marge, como bien os ha demostrado, únicamente se preocupa de quedar bien con los demás y sobre todo de lo que piensen de ella. Esto le lleva a sentirse muy insegura y completamente a merced de la opinión del resto de la gente. Al final, si basas tu valor en lo que los demás digan de ti, jamás serás libre y siempre vivirás atado a esa necesidad completamente absurda de tener aprobación. Lo más triste de Lily es la escena de la comisaría, que llega justo después de hablar con Ronnie sobre lo que ha ocurrido la noche del cine. Ronnie, como es lógico, vive angustiada y con un miedo terrible por lo que pueda pasarle a su padre. La serie me encanta cómo toca el tema racial de una forma tan cruda y sin miramientos, orquestado, como no, por Pennywise, una entidad que se aprovechará de la situación para generar más y más conflicto que le permita comer más y más miedo. La situación en casa de Ronnie es horrible. Su padre comprende a la perfección que su hija no puede ir todavía al colegio porque, como es lógico, la juzgarán por lo que ha hecho y encima no estará a salvo. Su abuela, por otro lado, tiene un espíritu luchador que a priori no parece que muestre mucho miedo, prefiriendo volver a la normalidad luchando por sus derechos. Aquí digamos que tenemos una lucha entre el corazón y la lógica, porque por un lado Hank confía que si Ronnie se queda con él podrá vigilarla y podrá protegerla, pero su abuela en cambio únicamente quiere ignorar la situación real y confiar en la justicia que sabemos no existe. Al final, esos miedos de Ronnie le llevan a rememorar un trauma muy oscuro y profundo, donde descubrimos por las malas que su madre murió en el momento de su nacimiento, ya que por lo visto la desgarró por dentro. Aunque no lo parezca, It tira del hilo de cualquier cosa que pueda magnificarse en un monstruo que te aceche. En este caso, recrear de una forma horrible y espantosa un nacimiento
momento que en teoría fue el primer miedo que se generó en la psique de Ronnie, es de perturbado y sobre todo de cabrón. A nivel de efectos especiales, la serie me sigue pareciendo una barbaridad. Vamos, el que se queje de los efectos especiales en este episodio, tío, cámbiate el monitor, el televisor o lo que sea que estés usando para ver la serie, porque es que sinceramente la atmósfera, los efectos, las luces y el montaje son espectaculares. Pensaba que Ronnie estaría dentro de un corazón ahogada por sus miedos, por esa ansiedad magnificada que está sintiendo, pero en realidad descubrimos que no, que está rodeada de esa placenta que tuvo que romper para nacer en este mundo. No niego que me ha parecido una escena grotesca y muy asquerosa, pero eso es precisamente lo que quiero y busco en una serie de este estilo, una serie que agarra los miedos más profundos de las personas y los pervierte en estos monstruos. En este caso, Muschietti y el equipo de arte imagino que habrán intentado homenajear a la gran Wicked City, que es una película anime de 1987 donde nos cuentan una historia sobre una dimensión alternativa poblada de demonios que gracias a una organización de agentes secretos que protegen nuestro mundo se mantienen a raya. En dicha película aparece una mujer demonio que en realidad es una araña que lanza telarañas por el papo, por la concha, por lo que hay ahí abajo, efectivamente. No lo pongo en pantalla porque evidentemente no quiero que me desmoneticen el vídeo, que tengo que comer a fin de mes y mis gatos dependen de ello. Lo mismo que pasa con esta escena, te pondré varios cortes pero sin pasarme. El caso es que me parece increíble que tus propios traumas se radicalicen de esta forma, intentando acabar contigo matándote. Como vemos, el momento donde Ronnie recibió la vida casi termina con su muerte. Joder, o sea, qué poesía. Si no llega a ser por su padre que acude a su rescate, la pesadilla no habría llegado a su fin. También te digo que me flipa mucho que Hank no haya escuchado ni un solo grito desde la habitación de su hija que estaba ahí al lado. O sea, la abuela me lo puedo creer, pero el padre, o sea, Hank, ¿estás sordo, hermano? Que la serie sea tan directa mostrándote cómo Ronnie ha tenido una pesadilla tan horrible, que sabemos no era real, es esa clase de detalles que me encantan porque te demuestran que los niños parecen unos locos desquiciados que ven cosas que el resto no pueden ver. Al final, por la presión que recibe del jefe de policía, se tienen que tomar decisiones muy desagradables, primero para salvar tu culo y la otra que le den al prójimo. El jefe de policía, al ver que su puesto está en riesgo, realiza un acto tan horrible como es el de chantajear a una pobre niña que está asustada en su despacho. Por mucho que le des un refresco, las cosas no van a suavizarse, ¿sabes? Es por eso que este capítulo me ha parecido tan increíble, porque escenas como esta te demuestran que ni siquiera los adultos tienen consideración alguna por los niños. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Esa educación que demuestra el jefe de policía no esconde más que una necesidad imperiosa de zanjar el tema y protegerse a sí mismo, ya que si te fijas, cuando recibe la misma respuesta por parte de Lily sobre que no sabía qué es lo que pasó en el cine, el jefe le sugiere enviarla a Juniper Hill para que evalúen que todo está bien en la azotea. De esta forma se podrá afirmar que lo que afirma Lily no es descabellado porque los médicos así lo han diagnosticado, ya que por lo visto en el pueblo su reputación es la que es. Sin dudas ha sido cruel de cojones, pero la serie va de lo que va. A pesar de confesar una mentira, como el hecho de que Hank estaba en el cine, las cosas no salen muy bien para Lily, que solamente quería protegerse a sí misma. Pennywise, como siempre, te castiga y te lleva al límite de tus propios miedos. Tras el arresto de Hank, la escena de Ronnie visitando la casa de Lily con rabia y furia me ha parecido increíble, porque se siente súper real y súper cruda. Por favor, un aplauso por el elenco de actores infantil que lo está haciendo tan bien que la verdad estoy un poco asustado, O sea, a veces yo pienso que lo que estoy viendo está ocurriendo de verdad porque lo hacen muy bien. El espíritu de Ronnie me encanta, el cómo no se conforma con lo ocurrido me flipa. No le hace caso a su abuela, le pide respuestas a una Lily que por su parte también tiene derecho a estar asustada y se genera una situación que a Pennywise, pues joder, le sienta como una Coca-Cola en un día caluroso. No niego que desde fuera todo se ve súper fácil como siempre, pero si lo piensas bien y haces un mínimo de ejercicio de empatía, ¿quiénes somos nosotros para juzgar lo que una niña de 12 años ha hecho cuando la propia policía, que tendría que protegerla a ella más que presionarla, no le ha ayudado en nada? Esto me ha parecido sublime porque conecta de forma magistral con la compra en el súper, donde Lily es acosada por sus miedos y por lo que Pennywise consigue manipular. Por mucho que intentes volver a la normalidad, las cosas acaban fatal. El cómo los pasillos se cierran tras ella, el cómo la gente la mira juzgándola por lo que ocurrió con su padre y lo que se rumorea de su persona. El cómo en ciertos momentos la persigue un tipo que da una grima increíble, concluyendo todo en un callejón sin salida con las cajas de cereales que tienen la cara de los niños que han muerto a sus ojos. O sea, es una fantasía tremenda. A mí los pepinillos no me gustan de ninguna de las maneras, y tras esta escena puedo confirmarte que jamás voy a comer pepinillos ni me lo voy a plantear en la vida. Como el padre de Lily sabemos que murió en la fábrica de pepinillos, la pobre ha tenido un momento terrorífico donde su padre, partido en trozos, sale de diferentes botes de pepinillos en una escena que es una barbaridad. O sea, repito, el montaje, la iluminación, la música y sobre todo los efectos especiales me han parecido increíbles. En serio, pobre niña, te lo digo de verdad. Al igual que Ronnie, Lily despierta gritando sin que haya ocurrido nada a ojos de los demás, ya que únicamente se ha caído un bote al suelo, provocando que todos en el supermercado la miren de una forma horrible y asquerosa.
horrorosa. Esto lleva a que su madre no dude ni un solo segundo en enviarla de nuevo a Juniper Hill sin mostrar remordimientos en su decisión. Joder, es que ni siquiera ha hablado con su propia hija para saber cómo están y si lo que ha ocurrido es muy grave. Esto nos demuestra que muchas veces las personas no deberían tener derecho a tener hijos o mascotas, y responsabilidades como esta, que dejan tu juicio nublado por un miedo incontrolable, pueden sentirse por un lado muy naturales pero por otro terribles. Si tenemos en cuenta que Pennywise además está sobre Derry, es imposible que no te dejes llevar por el miedo. Seguramente la madre de Lily habrá caído presa del mismo miedo que sintió cuando murió su marido, así que Pennywise se ha aprovechado por completo de esto. Lily acaba en un hospital psiquiátrico que, como vemos, tiene un personal muy peculiar que sonríe como un payaso, igual que hemos visto en el opening. Esto es porque Pennywise, de nuevo, repito, se alimenta del miedo, de la locura, de la violencia y del dolor, de todo aquello que produzca algo horrible lo que pueda alimentarse. Así que un lugar como un psiquiátrico, pues es un buffet libre para un tío como él. La cosa es, ¿podrá sobrevivir Lily a todo esto? Si lo hizo en el cine, ¿por qué no podría hacerlo aquí? Y eso es porque la tortuga es la clave de todo esto. Cuando Matty le entregó la tortuga a Lily en el primer capítulo, le suelta que las tortugas dan suerte. Y si visteis mi primer análisis y habéis leído la obra de Stephen King, sabréis que la tortuga es una figura muy importante para la historia, pero repito, hasta que no lo toquen directamente no hablaremos de eso. A mí me gusta pensar que gracias a la tortuguita de Matty, Lily sobrevivió en el cine, y ya veremos si la misma tortuga vela por ella en un psiquiátrico que pinta muy mal. Por otro lado, tienes al héroe esperando a su familia en una nueva casa que, por lo que sabemos, es mucho más grande que la anterior y se ubica en un barrio mucho mejor. La entrada de Will y Charlotte añaden algo más de corazón a un personaje que, por lo que parece, ni siente ni padece por las horribles experiencias que tuvo durante la guerra en Corea. Como vemos, Leroy fue prisionero y sufrió y vio cosas terribles. El personaje de Charlotte me ha encantado. Sí que es cierto que interpreta a la clásica ama de casa de su época, pero tiene ese espíritu rebelde y empático que me gusta en un personaje. En el fondo sabes que las buenas personas son las más difíciles de corromper y al mismo tiempo los retos más jugosos para entidades como Pennywise. Gracias a ella, el héroe puede conectar mucho más con su hijo, que es un chaval que es más de ciencias que el resto de los niños. Sus intereses no giran en torno al béisbol o a los clásicos temas que le interesan a la gran mayoría de niños hombres. Will es un chaval muy culto y curioso que podríamos catalogar como friki y único, al menos en este contexto de los 60. A su padre esto es algo que le cuesta asimilar, como es normal, jugando su madre un papel muy importante, ya que al final las madres siempre han sido esas figuras llenas de amor y comprensión que sirven de filtro para que los padres puedan entender a sus hijos en este tipo de casos. Cuando Charlotte va por la ciudad paseando, ve un mundo extraño con actitudes que tienen todo el sentido del mundo. Primero porque ella es la única persona negra que pasea por Derry. Siendo la época que es, queda claro que hay una tendencia racial que provoca muchas miradas con bastantes malas intenciones. Pero también tenemos que tener claro el segundo punto de esta historia, uno que es mucho más importante. Derry no es una ciudad normal y corriente, es una ciudad que vive bajo la influencia de una entidad cósmica o oscura como Pennywise, que disfruta del miedo, de la violencia y del mal, porque básicamente se nutre de ello. Así que cuando amablemente le sirven un trozo de carne para cenar en esa carnicería, vemos que unos chavales le pegan una paliza a otro más pequeño, y ahí nadie mueve un dedo para ayudar a este pobre niño, ni siquiera el dependiente, que afirma que, bueno, son cosas de niños, es lo más normal. Tenemos que fijarnos aquí en los detalles, en cómo la pasividad y la indiferencia de la gente no esconde más que un oscuro secreto. El de suscribirse a este canal para disfrutar del cine, de las series y el anime. ¿Te imaginas? Créeme que no. Si lo haces te lo agradezco. Pero para que entiendas esto, la gente de Derry claramente está siendo manipulada por Pennywise, porque en cada ciclo de despertar de este payaso, la cosa se pone mucho más oscura de lo normal, agravando actitudes de la gente en torno a lo negativo. Pasó con el incendio de 1908, con la masacre de 1935 y ahora en el 62 con el futuro desastre que se avecina. Te lo cuento más adelante por si no has caído todavía. La violencia y el miedo es lo que alimentan a Pennywise, y Charlotte no puede hacer mucho por el chaval, ya que ella, siendo una mujer negra en una ciudad mayoritariamente blanca, desentona muchísimo y genera miradas cargadas de prejuicios. Además, es una sola mujer, no puede luchar contra una ciudad entera. Cuando están cenando por la noche, como es normal, Charlotte se ofende por lo que ha ocurrido, mostrándonos la dinámica que hay en el matrimonio Hanlon. Un matrimonio que no tiene reparos en hablar las cosas abiertamente, con la mayor calma posible, pero que también, al mismo tiempo, tiene miedo de hacerlo. Es posible que el héroe sea denominado el hombre sin miedo por el ejército, pero escenas como estas me demuestran que lo que no tiene es miedo al peligro, pero sí a las emociones y a la sinceridad, a ser vulnerable. Como vemos, no conecta con su hijo, no quiere hablar de lo que le ocurre en el trabajo a su mujer, y la cena acaba siendo un desastre. Aunque sea un poquito, yo creo que esto le puede servir a Pennywise para dominar y joderle los planes al ejército con Leroy. No sabemos qué habrá comprado Charlotte en la tienda de antigüedades, pero la dependienta, que parece ser la jefa, tiene pinta de ser de descendencia nativoamericana, así que posiblemente tengamos algún tipo de conexión con el famoso ritual de Shoot, con alguna reliquia que conecta todo esto con Pennywise, o con algo que
relacione lo que sea con el ritual que sabemos derrotaría a Pennywise y lo encerraría para siempre. Por otro lado, Will recibe, como siempre, lo peor del ser humano, que son burlas, maltrato y desprecio, un clásico en las series de Stephen King. Me resulta muy doloroso de saber que el destino de este chico es el de quemarse vivo mientras le pide ayuda a su hijo para poder abrir la puerta que está bloqueada. Supongo que es lo que tienen las precuelas, que sabes cómo va a terminar todo esto, que es con todo el mundo muerto. Will intenta adaptarse a una nueva escuela donde es un bicho raro y nadie le ayuda a ello. Ni siquiera su profesora, una mujer que en vez de empatizar con que ha llegado tarde por ser nuevo y estar perdidísimo, le reprende y encima le castiga cuando tiran una bomba fétida en el pasillo. O sea, ¿se puede ser más imbécil? Will, como muchos otros niños, formará parte de este nuevo club de los perdedores en la precuela, un grupo que desentrañará el misterio de It y que ya veremos cómo logrará escapar para morir, como sabemos, delante de su futuro hijo. Al menos Will, el resto ni idea. Aquí conocemos a Rich, un chaval muy pequeñito con lo que parece ser una camisa que de nuevo nos demuestra lo argentino que es Andy Muschietti, referenciando al escudo del Atlético Independiente. Rich, por lo visto, pierde el culo por Marge y supongo que será el alivio cómico de la serie con esa actitud tan desenfadada y risueña que me tiene. Si Will tendrá algo o no con Ronnie está por ver, pero por la dinámica que vemos en esa sala de castigo, la cosa tiene buena pinta. Will afirma que lo han castigado injustamente y en cambio Ronnie admite que está ahí por su culpa. Esto me demuestra que son dos personajes muy opuestos, lo que implica que, como siempre, habrá algún tipo de atracción o punto de choque, tanto en el buen como en el mal sentido. Me parece curioso que Charlotte, insinuando como ha hecho Leroy, que era una persona bastante problemática y manifestante de sus derechos, tenga un hijo tan cohibido y tan tímido. Supongo que, como dicen, en casa de herrero, cuchara de palo. Madre activista, padre militar, gente muy segura, con un niño que va en dirección contraria. Me ha encantado cómo Leroy ha deducido que el arma que utilizaron contra él tenía una complejidad tan grande que tienes que estar muy preparado para simplemente cargarla con el cartucho. Gracias a esta información consigue provocar al que supuestamente encierran por haber participado en la paliza del capítulo anterior, demostrando que no fue él, a pesar de ser un racista de mierda. Resulta que todo esto era una prueba por parte del ejército y del general para confirmar que Leroy no tiene miedo a nada y que es un tipo con una determinación impresionante. Esto nos lleva a descubrir el llamado Proyecto Precepto, un proyecto militar secreto estadounidense que busca contrarrestar las armas nucleares de los enemigos en esta guerra fría. Ese arma resulta que es Pennywise, un ente que, aunque el comandante no llame por su nombre, sabemos que se refiere a él sin dudas. No saben cómo ha llegado, no saben cómo funciona, pero sí que saben lo que hace. Resulta que es un arma enterrada hace mucho tiempo en Derry que únicamente el héroe podría someter al no tener miedo, ya que gracias a Pennywise el ejército cree que podrá utilizarlo contra el enemigo, provocándole un miedo tan atroz que mataría a cualquier hombre sin malgastar recursos ni soldados. En cuanto encuentren esas balizas que comentan están distribuidas por el pueblo, que claramente son los grandes eventos que han ocurrido en Derry cada 27 años, llegarán al origen de todo esto, al que supuestamente para ellos evitará la guerra y de paso les hará ganarla. Esto nos conecta, como no, con esa imagen del opening de la serie donde la casa de Pennywise explota en un hongo nuclear. Una de estas balizas es un coche enterrado bajo el barro donde se encuentran varios esqueletos que sin dudas son de la familia Bradley, la banda que, como hemos visto en la intro, está vinculada a la entidad de Pennywise y fue masacrada por el pueblo de Derry. Por el libro y también lo que hemos visto en las películas y la serie, este evento ocurrió en 1935, dejando una huella imborrable en Derry en un ciclo que despertó a Pennywise y provocó un baño de sangre. Fíjate que puedes ver una ametralladora en el regazo de uno de estos esqueletos y también fajos de billetes en su boca. Como sabemos, la banda de Bradley atracaban bancos y amasaban muchísimo dinero, como cualquier banda mafiosa. Si los militares han desenterrado esto es gracias a Dick Halloran, un hombre que sin dudas beneficiará mucho más al payaso que a la humanidad, está clarísimo. Dick Halloran, como sabemos, es un hombre con una sensibilidad especial con el más allá y lo sobrenatural. Como os expliqué en mi primer análisis de la serie, Dick apareció tanto en las novelas como en las películas del Resplandor y su secuela, Doctor Sueño. Sabemos gracias a esas películas que tanto en el mundo real como en el más allá, los poderes de Dick traspasan cualquier límite de la realidad, y en Welcome to Derry sirven como radar para detectar esas balizas de Pennywise que permita al gobierno avanzar en su proyecto. ¿Por qué Dick ayuda al ejército si intuye cosas tan terribles con su don? Esto es algo que la serie tiene que mostrarnos, ya que, según el libro de It, Dick Halloran era un cocinero del ejército que fundó un club exclusivo para gente negra llamado el Black Spot, el punto negro, un club que, como sabemos por las películas de It y también por el libro, ardió hasta las cenizas precisamente en el año 1962. Por eso Dick informa a sus colegas de que conoce un club para tomar algo lejos del que visitan esa misma noche, básicamente porque en aquella época la división racial y de clases era tan salvaje y violenta que no quedaba otra que formar grupos aislados para poder vivir con gente más afín a ti. Espera, ¿eso pasaba
antes o también pasaba ahora? Esta escena me ha encantado porque nos muestra cómo Dick no solamente no le miente a sus compañeros, sino que le demuestra más adelante esos privilegios de los que él se jacta y ellos se han reído. Por un lado, es consciente de su posición no solamente en el ejército, sino también en la sociedad, ya que uno al fin y al cabo tiene que mirar por su culo y no meterse en problemas. Por eso Dick no discute con los que les echan del bar, que sabemos que lo hacen por pura presión racial, ya que es mejor vivir una noche más que hacerse el valiente. La llamada del vigilante nos confirma que esos privilegios callan cualquier boca, porque para el ejército Dick es un hombre con capacidades especiales que es clave y vital en el proyecto Precepto. Sin él no podrían seguirle el rastro al miedo y sangre de Pennywise para poder encontrar su origen y de paso utilizarlo a su conveniencia. Sin dudas, Dick se está aprovechando de su poder para obtener esos privilegios, a pesar de que los altos mandos se impacienten por el tiempo que han invertido en la búsqueda de esas balizas. Dick, sin dudas, capea el temporal encontrando lo que tanto ansían desesperadamente. Esto no es otra cosa que para protegerse a sí mismo en una época donde ser negro no solía traer nada bueno para uno mismo por la cantidad de prejuicios y odio que a día de hoy sigue habiendo entre otras razas y otras etnias. Quieras o no, Dick haría lo que haría cualquiera en un contexto como este, teniendo el poder que tiene. Mejor ser alguien vital e intocable que no alguien prescindible. Guiñarle el ojo al héroe cuando le ve en esa sala implica una complicidad donde ambos tendrán que colaborar juntos para encontrar ese arma definitiva. También porque Dick, al ser negro, quiere proteger a los suyos como es lógico. Me gusta que la actitud del personaje siga siendo parecida a la que vimos en El Resplandor, siendo un tipo muy misterioso y también magnético. Pero también me gusta pensar que en este punto tiene esa rebeldía típica de la juventud, con un descaro que sin dudas está provocado por esa seguridad de su puesto en el ejército que puede ser termine demasiado mal. Sabemos, por lo que os he dicho, que el Black Spot será un club exclusivo de gente negra que acabará reducido a cenizas y donde él, en teoría, va a sobrevivir a un precio muy alto. Mira, gente, hasta aquí mi análisis del episodio 2 de Derry. Si te ha gustado, aunque haya llegado tarde, déjate un buen like como nunca te has dejado en tu vida, y si no, échalo a los leones que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el primer vídeo y por el que tendrá esta serie de vídeos cubriendo la primera temporada. Gracias también a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional, links en la descripción por si quieres un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses, y también te dejo links para que te compres este cráneo de Alien por si te mola y que tiene un tamaño descomunal, al igual que este chasqueador de The Last of Us y mi casco de Daredevil, entre otras cosas. Código maestro y descuento para ti, además de envíos internacionales. Muchas gracias por estar aquí, gente. Un beso enorme, cuídate mucho y nos vemos, como no, en el siguiente.